Mamasco, hablando claro, ¿qué es el bullying? Hola, bienvenidos a Mamás Cool. Mi nombre es Teresa y aquí estoy con mis amigas Catherine, Ale y Kiara. Y bueno, vamos a hablar hoy día sobre un tema que nos tiene medios atormentados a todos de vez en cuando, o casi siempre, es el tema del bullying. Calientito nomás. Sí. Entonces, primero vamos a comenzar con la definición del bullying. Cuéntanos, Kiara, ¿qué es el bullying? Bueno, primero vamos a identificar señales, ¿no? También antes de definir el bullying, o sea, de preguntar a tu hijo, de repente, no solo es cansancio, o se inventa dolores para ir al colegio, o simplemente está reacio, no se quiere levantar, y tú piensas que simplemente es un capricho, ¿no? Quizás, pero detrás de todo eso puede haber un tema de bullying, que nosotros como papás a veces no identificamos. Y para eso tenemos la definición, que es una forma de violencia o acoso intencional y repetido entre niños o adolescentes, ¿no? Donde uno o varios agreden de forma física, emocional, verbal o social, generándole también miedo, tristeza o en algunos casos aislamiento, que conllevan también a otras acciones como lo que comenté al inicio. Entonces, partiendo desde este punto, ¿ustedes qué piensan? ¿Alguna vez han sufrido de bullying? Empezando por nosotras. Bueno, en mi caso, yo sí. Cuando era chica, yo entré al colegio de 4 años. No es como ahora que tienes que tener los 5 años cumplidos para ingresar inicial. No. Yo también. En mi época no era así, entonces yo cumplí en julio y me hicieron ingresar mucho antes. ¿Y qué pasaba? Que yo era bastante más alta que todas las demás. O sea, sí. Entonces como que las profesoras, o sea, porque no solo hay bullying de los chibolos, también hay de las profesoras. Las profesoras de por sí eran menos atentas conmigo que con el resto. Uno, dos, a veces había, supongo que yo también de chica también era más nena, qué sé yo, que el resto, más inmadura, capaz, ¿no? Yo no creo que también me molestaran porque sí. Pero seguro que, creo que, digamos que el colegio, el nido incluso no supo cómo actuar de una manera apropiada, conmigo. Entonces sí, yo realmente no quería ir al colegio, odiaba el colegio, o sea, lo odiaba. En mi infancia, creo que el mayor recuerdo que tengo de mi infancia es odiar el colegio. Ya en secundaria la pasé mejor, pero en primaria no. Y recuerdo que me molestaban mucho, sin motivo alguno a veces, creo yo, o se inventaban cosas. En los colegios de mujeres, a diferencia del caso de los hombres o mixto, los niños suelen pegarse. Se sacan la michi y ya está, duele, seguro que duele. Pero en el caso de las mujeres no, las mujeres son más malvadas, desde chiquitas. Desde chiquitas. Somos. Sí, bueno, yo no, pero bueno. Pero sí, o sea, es como que lo que hacen es que se inventan cuentos, se empiezan a esparcir rumores. Por ejemplo, en mi caso decían que no tenía papá. Y sí tenía papá. Pero decían que no. O no sé, o por ejemplo decían que me había hecho la pichi y no me había hecho la pichi de ninguna manera, pero decían que lo había hecho y me acuerdo que me dolió un montón. O sea, yo recuerdo no haber querido ir al colegio, y cuando Catalina entró al colegio, fui muy cuidadosa con ese tema, ¿no? Saber, siempre estar enterada de lo que pasaba y constante comunicación con la profesora. Obviamente que las profesoras no son las mismas que antes porque mi profesora de primaria pues eran medio malulas, o sea, de verdad que eran malas. También depende, Eran o sea, malas. el bullying puede venir por diversos caminos, diversos factores, pero yendo, a veces los papás, lo digo por mi caso, a veces los papás como que ayudamos a que la burla, que luego se puede convertir en bullying, pero que la burla de los niños hacia tu niño se dé. Porque digo que podemos contribuir. Por ejemplo, a mí también inicial, a mi mamá se le ocurrió jugar a la peinadora conmigo y me cortó el cabello. A mí también me cortaron el cabello. Me cortaron el cabello como hombre. ¿Verdad? Decía que era hombre. Mi papá supuestamente llegó a salvarme del corte de mi mamá y la acabó porque me hizo corte de policial. O sea, así, una vaina horrible. Entonces yo era una niña de 5 años con un corte de niño,
con todo el look and feel de ay, mira, ahí está la chica tal, que parece niño, encima de ese momento está que se te caen los dientes, tú estás chimuela, con corte de niño, yo tengo las orejas grandes y siempre me han jodido por eso, entonces con corte de niño más orejas grandes, cagada, Afirmo. o sea, mal, todo mal, y mi mamá decía, pero tranquila, pero mira, qué bonito tu cabello, o sea, no era consciente, No. y además luego cuando me creció el cabello en primaria, a la señora, mamá, yo te amo, pero la verdad es que eso no se hace, me hacía mis colitas, entonces mi mamá era feliz haciéndome 2 colitas, en esa temporada la chilindrina estaba de moda, olvídate, no le puedes hacer 2 colitas a una chibola, porque estás provocando como papá, de otra forma a tu hijo se le exponga. Entonces, no lo hace con mala intención, definitivamente, pero hay cosas que los papás también tenemos como que tener cuidado, porque en eso de que yo quiero hacer con mi hijo lo que yo quisiera, no necesariamente ayuda a que se involucre en un ámbito social, con congéneres, con chicos de su edad que pueden ser crueles. Bueno, puede ser. No sé, yo creo que en nuestro caso quizás hablo doble por Caterine. Ustedes no son altas, a nosotras nos han fregado quizás Por chatas. por ser chatas. O sea, lo físico... ¿No? involucra El un tema montón. de físico, ¿no? Pero, no sé, quizás, como ustedes dicen, eran otros tiempos y a veces también juega mucho y muy importante el papel de los padres y totalmente la comunicación y también que te den herramientas. Pero No, quiera que se vayan a una defender, pregunta, pues, ¿no? como volviendo a la pregunta, ¿a ti te buleaban? Claro. ¿Qué te van a bulear a ti? Cuando tenía ella sacaba su chaira ahí. 5 o 6 años, pues, más o menos. 5 o 6 años, sí, el tema de que era chatita, te usaba lentes, Ah, ¿no? bueno. Entonces, pero, gracias a Dios a la mamá que tengo, entonces, que también he transmitido lo mismo a mi hija, el tema no es ir y la violencia, ¿no? Quizás mi mamá sí también es como que, sí, darle de patada o pégale, ¿no? En esa época, en esos tiempos, pero me servía mucho más el tema de defenderme con mis habilidades y mis cualidades. Entonces, como en mi caso era el primer puesto, era siempre la delegada, o era la que participaba en todas las actuaciones, las cosas en el colegio, porque pues estaba en un colegio estatal. Entonces, eso como que más o menos me defendía, porque los profesores me tenían cariño, y es como que no me dejaban que nadie me molestara. ¿A ti, Caterine, te molestaban? Sí. ¿Qué te decían? No, o sea, en mi caso fue, tuve 2 etapas, una en la primaria y la otra en la secundaria. Yo no llegué a inicial. ¿Cómo De frente a la primaria. Sí, porque mi Antes mamá pasaba. ¿Cómo todo? antes pasaba. No es obligatoria la educación Hoy en día no es inicial. obligatorio. No es Mi mamá obligatoria. era profesora y trabajaba en esa época en Nazca. Y bueno, no había quien me lleve al colegio, pues no, así que yo asistía a clases de primer grado y segundo grado de primaria a los 4 años. Hacía homeschool sin querer. Sí, exacto, literal. Entonces, pero cuando ya tuve la edad, fui a la primaria, y el tema que en la época cuando yo era niña, la situación económica de mi familia era muy, muy, muy precaria, entonces se notaba bastante, y me hacían bullying por ser una niña pobre. Porque usaba ropa usada, porque usaba zapatos viejos, porque mi mochila era fea, rosada, cosida. Y yo burlándome por mi cachito de chilindrina, weón. Claro, entonces, y eso a una niña, realmente Cala. fuerte, ¿no? Entonces, a veces me ponía los chorcitos de mi hermano que dejaba, y me acuerdo, me dolió horrible porque fue una vez en la que estábamos haciendo educación física, y yo no tenía uniforme de educación física, pero sí tenía un busito, y el profesor dijo, sáquense los buzos que estén shortcitos para poder jugar, porque es en Ica, pues ahí hace mucha calor. Me sacó el shortcito y era el shortcito de mi hermano, que era medio plomito. Pero no se notaba, sinceramente, pero una niña agarró y dijo, este short es de hombre, y todo el mundo volteó. Ah, y es una marimacha. Okay, Se termina hace años. Entonces, pucha, me dijeron eso, yo me sentí súper mal, me puse a llorar, me escondí en el baño, y cositas como esas me pasaban, ¿ya? O se burlaban de la comida que llevaba, se burlaban de los cuadernos que llevaba, de la mochila que llevaba, y era muy, muy triste. Pero, ¿qué me impulsó a mí? Y lo que mi mamá siempre me decía, la pobreza está en el cerebro, no está en lo externo. Y si tú quieres salir de esto, solamente estudiando. Entonces, en esa época mi mente era estudiar, sacar primeros puestos, ser lo mejor que podía, y aprendí a defenderme. Y ya, me acuerdo que había una vez una niña, no voy a decir el nombre porque, una niña que
un día estábamos, Si eres tú la niña. discutiendo, no discutiendo, estaban conversando, pues, ¿no? Entonces yo miraba con ansias cómo pedían ellas, pues, sus papitas en el kiosco, pues, ¿no? Y yo no podía pedir, no tenía, ¿ya? Entonces yo le dije, y es muy rico, y dijo, sí, claro, pero tú no puedes, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, tampoco que quería, pues, ¿no? No sé qué más le dije, pero la cosa es que ella agarró y comenzó a moquear. Y dijo, ay, me estás haciendo llorar, mi mamá me limpió anoche mi nariz, y ahora me estás haciendo llorar. Y comenzó a llamar al auxiliar, a hacer un escándalo, pero lo hacía a propósito. ¿Qué le habrás dicho? Pues, ¿qué le habrás dicho? No me acuerdo. Tienes plata. Pero lo que yo recuerdo claramente es que me llamaron la atención y al día siguiente yo llegué tempranito al colegio. La encontré de espaldas y así de nada fui con cólera en la cachetita. A la miércoles. Así, de la nada la agarré los pelos. ¿Qué pasó? Me agarró una cola aquí, la agarré la cola así, ¡pah! Y ¡pah! Se la mandé. Eso de colegio total. No, de verdad, en serio, es que yo nunca había agredido a nadie. Pero tenía, no, es que nunca había agredido a nadie. O sea, hasta ese momento, es que Hasta los 5 años de mi vida. Era demasiado ya lo que me habían agarrado de punto varias, pero específicamente esa niña, y desde ese día, el remedio. Santo remedio. Santo remedio. Obviamente habían ocasiones, pero ya no lo hacía tan, llamando a los profesores, a los auxiliares para que me llamen la atención. Ya, bueno, eso fue una, y la siguiente fue en la secundaria. Mi mamá me cambia de colegio, a un colegio, Es agresivo. no, a un colegio, más de campo, ¿ya? Un saludo para todos los de la Andrés Avelino Cáceres. Un colegio más de campo, pero a mi percepción, tal vez ustedes tengan un recuerdo diferente para las chicas ahí de la promo. A mi percepción yo sentía que no me incluían por ser la hija de la subdirectora. Ah, claro, yo tampoco. Entonces tampoco te incluiría. Es que si me tiro la pera me vas a tirar dedo, pues, porque no hermana, vivía en la fíjate. zona, ¿no? O porque no vivía en la zona. Entonces, y inclusive habían ocasiones, yo recuerdo que una vez traje mi polo o ropa nueva que me habían regalado en Navidad. No sé por qué habíamos quedado en traer, cada uno sus regalos de Navidad. Y yo había traído mi regalo de Navidad. Era como el chavo. Y me lo robaron. Y literal, me lo robaron, nunca más apareció. Y me acuerdo había una chica, pasaban cositas como esas raras, ¿ya? Choros. Pero había una chica, que ya está en el cielo, que se llama Chachi, y me acuerdo que hicimos un trueque con ella. Te enseño, te ayudo a pasar matemáticas y tú me chalequeas. Y así fue. Creo que a la Chachi la has nombrado varias veces en No, este, sí, en yo este la guardo en mi corazón a la Chachi. A la Chachi. Que Dios la bendiga, que está allá en el cielo ya descansando. Pero son mis épocas de colegiala, ¿no? Bueno, pero en realidad todo lo que hemos contado nos lleva a la Reflexión. a la reflexión de qué hacer cuando a tu hijo le hacen bullying. O sea, en mi caso, claro, ¿no? O sea, ¿cómo actuó cada mamá, no? La tuya habló, la tuya le dijo hacerle mierda. ¿La tuya qué te decía? ¿Mi hijo? No, tu mamá No, qué te tu decía mamá. a ti. A ti en tu caso. Mi mamá... Yo no le decía, Lucina. Bueno, en mi caso... O sea, yo tenía, como yo canalizaba de que parte del bullying que me hacía la culpa de mi vieja, yo ya no le decía nada, simplemente era muy rebelde, ¿no? O sea, yo sí recuerdo que le decía a mi mamá me daba una respuesta que con los años, pensé que estaba bien, pero ahora creo que no estaba tan bien del todo. Que me decía, ay, son inmaduras, ya van a madurar y vas a ver que todo va a mejorar. Y es como que yo decía, bueno, me hace sentido, como que, pero no me decía, defiéndete, o pégales, o dile a la profesora, o haz algo. Simplemente me decía, no hagas caso, son inmaduras. Eso es lo que recuerdo. Ignóralas. Ignóralas. Mi mamá me decía, Que claro, pero lo que me lleva Sí. a que quizás tenía razón, pero no era la manera de abordarlo porque, o sea, igual seguía pasando, e igual me lastimaba, y claro, trataba de no hacer caso, pero igual me lastimaba. Entonces, nos lleva a la reflexión de nuevo de qué hacer con nuestros hijos, que ahora pues ya somos mamás, pues no ya, ¿qué hacemos, no? Entonces, Complicado. Claro, entonces nos lleva, justo les comentaba a las chicas que había estado viendo, bueno, cuando tú empiezas a buscar cosas sobre bullying, tu algoritmo del TikTok cambia, ¿no? Entonces de pronto te empieza a aparecer, videos donde la mamá dice,
le pegaron a mi hijo, sácale la mierda, hijito, sí, mátalo, golpéalo, pégale. Yo, profesora, bueno, sí, yo le he dicho que a mi hijo que le pegue, pues que le pegue. O sea, como videos así, ¿no? Donde la mamá que le dice a la profesora, sí, yo le he dicho que le pegue, y que le pegue duro. Pero Y eso entonces, lleva o sea, como a probar, y también es un tema bien controversial de la ley del talión, ¿no? O sea, eso es básicamente, si le hacen, responde. o sea, ojo por ojo. realmente creemos, o sea, esta sociedad que ya de por sí es violenta, o sea, realmente nosotros como mamás creemos en el ojo por ojo, diente por diente. O sea, ¿hasta qué punto tenemos que, o sea, esto no es una broma, ¿no? O sea, tu hijo no es una broma, no es claro, capaz que en el TikTok todo es broma, sí, obviamente, pero no creo que todo sea broma porque realmente muchas mamás creo que piensan así. Y antes también pensaban así, es más, mis amigas me decían eso, ¿no? Que su mamá les había dicho, que te hace esto, pégale pues. Entonces, ¿realmente nosotros creemos en eso o queremos creer en eso? De mi lado, yo no. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan al respecto? Es controversial. Yo nunca he tenido problemas con mi hijo, pero ese año pasó que un niño le tiró un puñete en la cara y él no supo reaccionar, se puso a llorar, no le supo explicar a la profesora qué fue lo que pasó, ya, lo solucioné conversando con la mamá, me fui directamente a hablar con ella, hablamos profundamente. No, pero escúchame, ¿tu primera reacción cuál fue? Por eso, Dilo. o sea, renegué, por un momento le dije, ¿por qué no reaccionaste? ¿Por qué no le sacaste esa? Claro, después senté cabeza y dije, no, la respuesta no es racional. Además, el otro niño es más grande que él, me lo pago mi hermano. Entonces, claro, ¿no? ¿Tú cómo sabes? Claro, el hecho es que vi la manera de hablar con la mamá, hablar con la profesora, me traté de involucrar y bueno, gracias a Dios no ha vuelto a pasar, pero, ¿qué voy? Es que este caso no solo se ha repetido conmigo, se ha repetido con otros niños y lo veo en otros niños y muchos echan la culpa a la profesora, ¿no? Dicen, la profesora no está mirando, la profesora no está vigilando. Pero sinceramente, y yo sé que hay algunas mamás de repente de salud dijo que si me ven me va a decir que sí o que no. Sinceramente, no es que defienda a la profesora, pero no sean malos, pues. No es fácil controlar niños de 7, 8 años. No, y 30 son más de años, no. 25 niños a 30 niños. O sea, no hay forma. No puedes tener 30 ojos mirando a todos. O sea, está en nosotros darles la formación. No podemos cargarle todo a la profesora. Y a raíz de eso, claro, y a raíz de eso es que pasan estas cosas, ¿no? Ahora, te juro que yo trato de que mi hijo no sea violento, pero obvio, si esta situación se repitiera con él o con otro niño, una segunda, una tercera, no hay forma, pues tienen que reaccionar. Es que ahí va, Ni modo. ahí va lo que hablábamos al comienzo, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? O sea, ¿dónde identificas que es bullying, no? Exacto. Porque, por ejemplo, se peleó y le pegó, puede ser por 1000 razones que le hizo, que no le hizo, no sabe, o sea, tú sabes mejor el caso, pero en la definición que Kiara hablaba era como un tema sistemático, recurrente, era un tema donde siempre pasaba, y a veces es difícil como papás que lo identifiquemos, incluso para los propios niños, o sea, es difícil que identifiquen que alguien lo está bulleando, salvo ya sea muy, muy sistemático, ¿no? Porque tampoco avisa. Entonces, ahí habría que ser muy finos, creo, ¿no? Porque también a veces catalogar como bullying, es muy delicado. claro, catalogar como bullying a un acto de hoy el chibolo tuvo un ataque y reaccionó y pegó, de pronto no lo hace un buleador. Como de pronto que sí, que es algo que ya está arrastrando y no lo hace con él mismo, pero lo hace con todos. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado y yo creo que ahí ayuda muchísimo esta red de padres porque nos vamos avisando qué pasa, ¿no? No, y es tener la mente abierta, ¿no? Mira, yo conozco un caso, de nivel inicial, en la que la mamá dice, están haciéndole bullying a mi hija, ¿ya? Y 5 años, 4 años es bullying. O sea, yo he conversado con las profesoras de inicial y es bien difícil determinar qué es bullying porque los niños recién están aprendiendo a conocer su cuerpo, conocer qué está bien, qué está mal, ¿no? Básicamente pueden pasar dos cosas, están copiando lo que hacen en casa o tienen una condición. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. También otro llamado es que a veces en la edad inicial de pre-kinder, kinder, beginner, a la mamá nos cuesta aceptar cuando nuestro hijo tiene una condición diferente. Otras dicen, no, está de moda que ahora le pongan condición a todo. Casi el 20%, 30% de un salón tienen condición. Es que lo que pasa Todos es que son siempre, hiperactividad. no, es que siempre ha Nosotros habido. también somos. Toda la vida ha habido. Yo tengo un tipo de TDA. Siempre ha habido, pero nunca me lo diagnosticaron de niña.
Solo que hoy en día con la modernidad sí se está diagnosticando a tiempo y se pueden lograr grandes cosas si abrimos nuestra mente. Ir a un psicólogo no es malo, ir a un psiquiatra no es malo, llevar a nuestros niños a terapia no es malo y contárselo a la comunidad tampoco es malo. Para mí, si mi hijo tiene una condición especial, yo se lo diría a la comunidad para que lo puedan entender y no catalogarlo como bullying. No es bullying, sino que a veces hay niños que tienen condiciones diferentes y a los otros niños les cuesta entenderlo. Claro, pero yo también, desde el punto que tú conversas del tema de la condición, que un niño tenga una condición no significa que sea un limitante, ni que sea un determinante para que su comportamiento sea así. ¿Por qué? Porque al final, uno como papá, con condición o sin condición, es el guía principal de su hijo, es el responsable. Las cosas que tú permites en casa, las cosas que copian de ti o de sus hermanos, mayores o menores, al final se ven reflejados en el colegio. Entonces, si tú como papá no puedes controlar a tu hijo y pides ayuda profesional y esta ayuda profesional tampoco la aplicas en tu casa, quieres darle la responsabilidad al terapeuta de que tu hijo mejore, entonces no vas a avanzar a ningún lado. Y vas a simplemente escudarte en la condición para justificar comportamientos inadecuados. Entonces, eso también pasa ahorita actualmente mucho, de que ay, mi hijo tiene una condición, discúlpalo. O sea, no puedes... Ya le saco 3 dientes a tu hijo. Ay, tiene una condición. Exacto. Entonces, yo también voy a ese tema. O sea, como se lo conversé en alguna reunión que tuve con mi hija mayor en el nuevo colegio, se lo conversé al psicóloga. Le dije, o sea, con mi hija nunca he tenido problemas, un niño que estaba teniendo muchos problemas en el salón. Entonces, mi hija no es ajena a vivir en un entorno con un niño que tenga condición. ¿Por qué? Porque en inicial lo hemos vivido y se ha formado la empatía. La profesora era una profesora que independientemente de su condición tenía reglas y límites. Y todos lo conocían. Entonces, el tema es de que lamentablemente ahora los papás se escudan en esa condición y trasladan su propia responsabilidad a otras personas. Y que son el principal guía nosotros como papás. Entonces, yo no puedo decirle, sí, él le pegó, ok, ya, discúlpalo, voy a corregir en casa. Pero si esto vuelve a suceder, entonces no estás haciendo la corrección adecuada, lo sigues permitiendo, ¿no? Entonces eso repercute nuevamente en otros niños, que en otros niños en casa no ven esa violencia, como tu hijo, que de repente no pudo reaccionar a tiempo y decir, oye, no me golpees, oye, ¿qué te pasa? O poner un alto, simplemente protegerse. No golpearlo, pero al menos protegerse, ¿no? ¿Por qué? Porque no, en su casa no tuvo o su papá no van y le meten un golpe. Pero por un lado está ese tipo de bullying, que es básicamente más físico, pero también está por otro lado que ocurre más en niñas, y yo lo he visto porque le ha pasado a mi hijo, que es más de... O sea, así todos los quizás. Niños, sí, o sea, más del manejo, digamos, emocional. Claro. Porque los niños ahorita, o sea, a medida que crecen, incluso van a entrar a la pubertad, entran a la adolescencia, están queriendo entrar en grupos sociales. Claro. Entonces, hay personas, hay niños que de pronto no van con el puñete ni con el golpe, pero sí van como que no te juntes, si te juntes o te trato mal, o hoy no tengo ganas porque hoy viniste, o sea, de esta manera, y eso sí lastima bastante. Entonces a veces los niños lo cuentan y a veces no, y a veces ¿cómo se llama? Te enteras por otros amiguitos de lo que ha pasado. Claro. Entonces, por eso yo creo que ahí, por un lado está, sí, ganarte la confianza de tu hijo o tu hija para que te cuente, que no es fácil, la verdad, legítimamente no es fácil. A medida que pasan los años, no es fácil porque van teniendo miedo, ¿qué va a decir? Mi mamá se va a meter. A veces mi hijo me ha dicho, mamá, no es gran tema, por favor, no lo hagas, no me digas nada. Me ha dicho eso. Claro, porque sabe que mamá va a saltar como una leona, ya me conoce. O sea, nunca me he ido a hacer un show, pero si voy, tengo que hablar con la mamá o tengo que hablar con el papá. Claro. O sea, porque es el canal, ¿me entiendes? Es el canal. Si yo no hablo con ellos, yo te escucho a ti, pero no conozco el otro tema. O sea, la otra visión. Y puede haber niños que pueden encarar, ¿no? O sea, decir, oye, tu mamá iba a hablar con la mía, ahora vas a ver, no puede pasar, no puede pasar. A mis sobrinas les ha pasado. O sea, pero lo que sí queda súper claro que, claro, si bien es cierto la profesora no es que tenga que controlar a los 30 niños, sí tiene que haber un trabajo conjunto entre profesora y padres de familia para evitar que comience siquiera el golpe o la manipulación, claro. Entonces la profesora, yo creo que si es una profesora inteligente y preparada, puede hablar del tema con los chicos para que entiendan las consecuencias de sus actos, y en casa también puede reforzar que no pueden ser malas personas, ¿no? O sea, y que vean que los papás pues no, o sea,
si ves que tu mamá es una rajona y habla mal de todo el mundo, o sea, ¿qué esperas que tu hija haga? Si ves que el papá le pega a la mamá, Ahora o el papá... ustedes, pues, Claro, no, o capaz que el papá es un violento que va a la calle y se pelea con el mesero, con el policía, con el transeúnte, con el del carro que no sé, le chocó capaz, y ve que su papá es un violento, o sea, seguramente el niño también va a ser violento. Entonces creo que es un trabajo conjunto de ambos lados, ¿no? Pero justo lo que les decía, ¿qué pasa cuando el sentimiento, cuando la ideología se antepone al sentimiento, ¿no? ¿Cómo entender que a pesar de que nos da cólera, nos da ganas de matar al otro chibolo que le ha hecho algo a nuestros hijos y agarrarlo de los pelos, entender que no podemos reaccionar de la misma manera que el otro niño y hacer que tu hijo se ponga al mismo nivel que el otro, ¿no? ¿Qué consejos, qué herramientas le podemos dar a nuestros hijos para que eso no suceda, para no tener que reaccionar de la misma mala manera que los otros reaccionaron, ¿no? ¿Qué herramientas le podemos dar a nuestros hijos para evitar que le peguen, para evitar o que no le afecte que le digan cosas hirientes? ¿Cómo poner el pare? O sea, eso creo que es lo más importante en realidad, ¿no? Yo creo que lo más importante es, en principio, escuchar. Escuchar básicamente la versión del niño. Porque a veces uno puede, no sé, escuchar la versión de la profesora o escuchar la versión de la otra mamá o del otro niño. Lo importante primero ahorita, para que más adelante nuestros hijos cuando sean adolescentes, que es mucho más difícil y vienen cosas mucho más complicadas, porque ya no va a entrar el tema de redes sociales, el tema de la validación, del tema de su cuerpo, porque va a empezar a cambiar, ¿no? Entonces, lo principal yo creo que es lo que decíamos, comunicación y escucha. Y validación, no interrumpir, porque a veces nosotros estamos tan pendientes o tan enfocados solamente en esa situación y no escuchamos a nuestros hijos, no lo dejamos hablar. Y desde que ya los interrumpimos, desde ahí ya es como que no le puedo llamar mejor porque ya está que se pone, no sé, como el semáforo, ¿no? Primero está verde, luego amarillo, luego ya está roja porque está molesta totalmente. Entonces, primero yo creería que sí, hay que escuchar a nuestros hijos para después poder dar un feedback. Así como acá nosotras cada uno nos escuchamos, igualito en el tema y ver las señales. O sea, ver bien si de repente, ahorita que están chiquitos, si de repente viene con un color roto, no aparece la cartuchera, no quiere ir al colegio, porque pasa. Porque me cagué, no Pasa, voy a dar cuenta nunca. Pasa, Hay que preguntar. pasa, claro, o preguntarle. Hay que revisar. Sí, hay que revisar, y hay que preguntar en la noche, no sé, ¿qué fue lo más chévere que te pasó en el cole? ¿Qué fue lo más random o lo más tétrico que te pasó? O de repente tienes algo que tus compañeros, todos bien con tus compañeros. Le digo chisme, le digo. No, claro, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué tal, no? Ahí Entonces, sí. porque para generar confianza y conexión, porque a veces por eso es que los niños no cuentan, A veces le preguntas, ¿no? ¿cómo te fue? Bien. Sí. ¿Qué hiciste? Todo bien. Claro, es que es muy Claro, muy claro, cerco, hay que ¿no? encontrar la fórmula para sacarles esa error, que tengan las ganas de Ahí contarte. está, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Quería complementar más por el lado de tú decías qué herramientas les podemos dar a nuestros hijos, y yo creo que depende de tu hijo. Porque ahí es donde tenemos que entender el carácter de nuestro hijo. Porque, por ejemplo, yo le podría decir, ¿sabes qué? Tienes que defenderte. Pero de pronto el carácter del hijo no es una persona que enfrenta, es una persona que evade. Mi hijo mayor, por ejemplo... Pero escúchame, antes de que sigas, ¿qué decía de defenderse? Porque tú estabas leyendo hace un rato algo que no había que decirles que se defiendan. Claro, no, O sea, no, es ¿cuál es evita la- decir defiéndete, Defiéndete. o ignóralo. ¿Ves? O sea, Hay que qué validar, difícil. hay que validar su emoción. Pero O sea, la mayoría cómo lo se hace, siente, ¿no? pues, O sea, pero es la primera reacción, como decías, es eso que uno La dice, primera reacción es sabes "Sácale que la mierda". si pasa esto, haces tal cosa. Entonces, o yo le podría decir, no, si, por ejemplo, hace un rato discutíamos, o de cada quien tiene su diferente perfil y su diferente posición, es como que, yo le digo a mi hijo que si te hace, entonces tú hazle igual. O sea, al final le estás diciendo defiéndete, o sea, tal cual, así Claro. diga la psicología que no lo es decir, lo dices. Si te hacen eso, a ver, para que vea qué es lo que siente. Pero obviamente va a depender del perfil del niño. O sea, hay niños que sí son capaces de hacerlo y su perfil es por allí, y hay niños que no. Entonces ahí no solamente es escucharlo, sino que uno también ya sabe cómo es su chibolo o su chibola, ¿no? conocerlo. O sea, claro, o sea, por ejemplo, yo le digo al mayor, defiéndete, me va a escuchar, pero, o sea, va tan en contra de su personalidad Como el que mío, no. como el mío. Él prefiere, o sea, a él no, yo creo que no le ha pasado, no le ha encontrado un tema de conflicto porque él evade. O sea, él dice, esta vaina no es para mí, me voy. O sea, se va. Yo a veces digo, pero soy más intrépido, mi amor, miras esto. Él, No, Es su personalidad. es su personalidad. En cambio, Sí, el es su otro, personalidad. digo, defiéndete, el otro, pa.
¿Me entiendes? O sea, porque depende de la personalidad del chibolo. Claro, depende mucho de Es igual. Depende de la personalidad del niño. Entonces yo le puedo decir, no, hijito, mira, que tienes que hablar. Claro, que a todos les digo, avisa a una persona mayor, si pasa, le das como las pautas, pero depende mucho del carácter del chibolo o la chibola. Demasiado. Sí, depende de O sea, y obviamente que ya validar, escuchar, porque te puede contar algo, pero tú también ya lo conoces o la conoces, ¿sabes? Que en qué momento como que acá hay una parte de la versión de que de pronto está como sobre exagerada o no me está contando algo, entonces ahí nuevamente vamos con la otra herramienta, conocer a los papás, tener una relación con la profe y que te vayan contando el feedback. Y si hay condiciones o no, muchas veces, o sea, ir al psicólogo, yo soy recontra pro de ir al psicólogo y lo necesitamos en casa. Entonces, incluso la psicóloga personal del hijo está trabajando de la mano con la psicóloga del colegio, de la mano preguntando al estudiante, porque muchas veces estas reacciones básicamente son llamados de atención y cosas de que no hay algo que no estoy entendiendo, o sea, o no me está yendo bien y no sé cómo canalizar, o no estoy entendiendo en términos de aprendizaje. Incluso yo recién aprendí hace 2 semanas de que existen sistemas de evaluación diferenciada para ciertos niños. Entonces, donde tú lo puedes pedir legalmente, o sea, yo puedo ir a la UGEL y al colegio y decirle, por favor, por tales razones, prefiero, porque te pueden hablar de diferente manera, porque todas las personas aprendemos, pero canalizamos, digamos, la forma, o sea, el sistema está como para que tú te dicen, preguntan, y respondes de una manera. Si respondes de una manera diferente, de pronto no está bien calificado. Pero no es que no aprendió, ¿me entiendes? Hay otra forma en cómo lo interpretó. Entonces hay sistemas de evaluación diferenciados. Pero en fin, o sea, es conocer al chibolo, tener tu red, contactar a los profesores. Claro. Y también diferenciar. Y también lo otro es, no hemos entrado al mundo del bullying cibernético, que es otra todavía vaina. no llegamos ahí, pero, o sea, creo que la respuesta definitiva es crear redes de contacto, ¿no? O sea, siempre estar comunicados con otros padres de familia, con la profesora y con los hijos, o sea, porque creo que es la única respuesta para poder solucionar los problemas rápido y de una manera eficiente y adecuada. Yo agregaría a todo eso, reforzar mucho su autoestima, ya, lo que yo le vi en carne propia. Creo que el autoestima que me dio mi mamá, que yo aprendí de mí misma, fue algo que me ayudó, porque cuando tú sufres bullying, pasa una de dos. Te metes dentro de la depresión profunda o tomas acción. ¿Tomas acción cómo? Puedes querer enfrentar o puedes querer encajar, ¿ya? A mí me pasó que yo quise encajar. Yo quise encajar con determinadas personas en las diferentes etapas de mi vida, ¿ya? Y me di cuenta de que habían personas, por ejemplo, había un grupito, me acuerdo, que estaba en primero, secundaria y secundaria en otro colegio. Era un grupito de chicas que eran las cool. Ya, eran las cool. Nosotras. Más cool. Sí, no, eran cool y fighter, ¿no? Delincuentes, eran delincuentes. Algo así, Eran unas delincuentes. Pero, o sea, yo quería encajar con ellas, me bulleaban, pero yo trataba de insistir. Yo dije, no, tengo que hacer que ellas también me consideren, ¿no? Claro. Entonces comencé a meterme, a reunirme con ellas, pero di un pare. ¿Por qué? Porque me di cuenta que hacían cosas que no iban con mis valores. Ya, entonces, se metían trago ya a los 12 años. Claro, sí se metían trago a los 12 años. Había trago a los 12 años, salían con chicos a los 12 años. Pero eso depende también. Tú tenías un sistema de valores aprendidos de casa, ¿me entiendes? Claro. O sea, y eso es la base. Claro, por eso mismo digo, es mucho importe en la casa, tú la autoestima que le vas a dar, los valores que vas a dar, porque tu hijo va a tomar 2 caminos, meterse en su hoyo de depresión, ya que puedes encadenar hasta lo fatal, o querer enfrentar y encajar. Y si no tiene los valores, y si no tiene la autoestima correcto, ¿qué hubiera pasado si mamá no me hubiera dado un soporte? Si yo no hubiera tenido los valores, sería una delincuente, de verdad. Estas cosas pasan. O de repente con hijos de 100 hombres. Exacto, son cosas que pasan, hay que tomar conciencia de esas cositas. Pero es muy importante, pues, la herramienta que dices, o sea, básicamente darle nosotros mismos la seguridad, la autoestima, los valores, todo viene desde casa. Claro, y también entonces, básicamente es eso. Claro, y también enseñarle que sean buenas personas, ¿no? O sea, saber que no pueden lastimar a las otras personas, porque, por ejemplo, ya, si a mi hija la molestan, ¿no? Ya, le dicen cosas feas, yo te lo voy a decir, anda y dile lo mismo a la niña esta, dile, o sea, te dijo algo feo, dile que es esto de acá y tengo 1000 maneras la tuya. Tengo 1000 maneras de ofenderte, 1000 maneras, pero, o sea, no es lo adecuado porque tienes que enseñar a tu hijo, creería, sí, estoy segura de que sea buena persona, que lo peor que puede hacer en su vida es lastimar a otra persona. Y también dejar que lastimen, y también también observar, punto, ¿no? y simplemente quedarte callado, también
Porque Claro. si en algún momento alguien es más indefenso y tú tienes las posibilidades de defenderlo, Ayuda, que está. también Sí, poner de tu parte sí, o sea, y ayudar. y de verdad que hay que enseñarles, ¿no? O sea, sí les comenté que mi hija un día le dijo algo feo a un niño, que claro, cuando la mamá vino y me dijo que mi hija había dicho una atrocidad al otro niño, ¿no? Entonces yo me quedé como, no, me muero. Entonces luego le pregunté qué le has dicho, ¿no? Y me dice, ay, le he dicho esto. Y bueno, era una bobada, o sea, le había recitado una poesía de un burrito, o sea, X. Pero claro, y para mí era como que, o sea, en mi primera reacción fue, ay, por eso, pero luego es como que, no, o sea, al final Para el otro no niño fue importa, bueno, pues. claro, no importa que haya sido una bobada si al otro niño lo ofendió. Y le dije, Catalina, pero el otro niño le dolió. Y me dijo, sí, se molestó, se puso a llorar. Y le digo, bueno, entonces date cuenta, ¿te gusta hacer llorar a la gente? No. Entonces, pero es que de verdad que es muy importante que los papás también sean buenas personas, porque de verdad que también No, estamos... y si tu hijo te contesta, sí me gusta, preocúpate, hermana. Sí, no, ahí tienes un psicólogo. Preocúpate. Pero, o sea, Preocúpate. sí, o sea, creo que es bien difícil porque nosotros pensamos así, pero yo no sé si el resto piensa así. Y eso es lo que Es complicado. Es complicado. lo que fría el cerebro realmente es, ¿no? Tú estás educando a tu hija desde el respeto, desde la comunicación, desde valores de que no hieras jamás a nadie, pero siempre hay una persona que está del otro lado que puede estar diciéndole a tu hija, "Ah, dile que ella es así, que es así, que no sé, pues cosas feas que pueden ofender y lastimar, y no hay manera de que, o sea, si eres de esas, piensa que no hay o sea, no hay forma de que quieras lastimar a un niño. O sea, ¿para qué? ¿A santo de qué? Claro, hay me has hecho acordar que una vez, o sea, tenía un equipo de trabajo donde todos eran chibolos, pues no, yo era la mayor. Ahora me pasa el mismo, pero y un día yo decía sí, porque mi objetivo, o sea, estábamos hablando, almorzando, y decía sí, es que mi único sueño es que mi hijo esté tranquilo, que sea feliz, y uno se ríe, es el sueño de todos los papás, que quieren que nuestros hijos sean felices, que sus hijos sean felices, y todos piensan que somos felices con lo que hacen, pero la verdad es que no saben. Y yo le dije, a ver, cuéntame más. ¿Qué te pasa, mamita? Cuéntame tus problemas. Y comenzaron a debatir los chicos y comenzaban a decir, claro, pues, ¿cuántos de ustedes no le han ocultado algo a su papá? Y la verdad es que levante la mano, todos le hemos ocultado algo. O sea, ¿por qué no? Entonces me dije, porque muchos papás piensan que lo que nos dicen es lo que terminamos haciendo, o muchos papás piensan que nuestro círculo de visibilidad o de cosas que puedo hacer están en lo que ellos pueden ver, pero no ven todo lo que nosotros vemos, incluso hasta por riesgo. Entonces me dice, Ale, yo te quiero, pero esa frase de que harías todo lo posible para que le vaya súper bien y sea un niño feliz, te recomendaría que básicamente el enfoque sea en que le enseñes a diferenciar entre las cosas buenas y malas, porque no vas a estar siempre con él. La chibola tenía 20, weona. Me quedé como... Te cago. Sí, me quedé, o sea, de verdad. Es verdad, o sea, yo la tengo totalmente. bien clara. Y más, ayer porque me preguntaba Tiago y me decía, mamá, ¿qué es la felicidad? Y le digo, mi amor, son momentos que tienes que saber Son momentos apreciar. efímeros. Tienes que saber apreciar y atesorar. Efímeros. O sea, puedo yo querer hacerlo feliz a mi concepto, pero no necesariamente lo que yo piense que va a ser feliz, va a ser feliz. Totalmente. Y es para cualquier Qué persona. profundo que te pregunte esta edad, mamá, ¿qué es Él la sí es felicidad? así. La felicidad son momentos. Tal ¿Qué me va a cual. preguntar eso mi hija? Pero bueno, para ya ir Pero como su cerrando, cumpleaños, pues. Por ejemplo, tú puedes querer en el cumpleaños hacer, no sé, algo súper sencillo. Y de repente tienes la lady en tu casa que quiere todo súper decorado, con 1000 niños, con muchas cosas. Y de repente, o por el otro lado, tú eres la mamá que quieres todo decorado, todo hermoso, todo, y tu hija simplemente quiere a sus primas y listo. esa es mi caso. Entonces, lo ideal es, como decía Ale al principio, saber la personalidad de tu hijo, ver si su círculo es pequeño, o si es muy sociable, o si qué cosas le gustan, porque a nosotros nos puede gustar muchas cosas porque ya somos adultos, y nos puede estar muchas cosas a la moda y todo, pero a tu hijo de repente le gusta, Claro. no sé, Tom y Jerry, y tú dices como que, Pero ya pasó el pero ya momento. pasó de moda, ¿no? O los gatitos, o los perritos, o X, ¿no? Claro. Tantas cosas, o les puede encantar ahorita lo del momento, de las K-pop Demon Hunters. Entonces, nosotras podemos Pero ese es un hacer, ¿no? excelente punto, porque en ese sentido podríamos decir que los padres somos unos buleadores también. Ah, claro. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, al no conocerlos y nosotros decir, ay, eso te gusta, Claro, no claro. puede, O sea, ¿me la entiendes? crítica, ¿no? Y ya La es como crítica, que claro, la crítica, constante sí, se sí. queda como que me quedo corto con lo que a mí me gusta, porque sí, o sea, también reconocer que nuestros hijos son seres individuales e independientes, porque por ejemplo yo soy un Esa loco, parte es complicada. yo soy un loco Claro. y mi hijo
cero de que haya tantas 100.000 invitados en una fiesta, Claro. pero lo tuve que aprender hasta el año 5 porque no, o sea, no era tan consciente, ¿me entiendes? Pero o vas sea, conociendo. Claro, eso es, o sea, separar, o sea, ya no están en tu panza. Sí, ya es un ser individual. Separar eso, entender de que son seres individuales, que es otra personalidad, es difícil. Y a veces no siempre salen muy parecidos a ti, entonces, bueno, Cuando salen parecidos a ti. la mía no es tan diferente, es como yo borracha de repente, pero claro, no es tan fácil, ¿no? Y aparte que no los vas a proteger toda la vida. No, para nada. Entonces, no vamos a estar siempre a su lado. Entonces, como decía Caterine, hay que poner límites, hay que poner valores para que al final ellos sepan diferenciar lo bueno de lo malo y también sepan qué los hace sentir bien y qué los hace sentir mal, porque el bullying te hace sentir mal. O sea, claro. si tú piensas que un amigo que te trata mal o que te condiciona, entonces tienes que explicarle eso a tu niño. Eso hay que enseñarles. Eso hay que enseñarles quiénes son porque amigos de verdad. quiénes son, quiénes qué es son la amistad de verdad. compañeros, y ya. Exacto. Y eso con el ejemplo. Y es un poquito difícil de diferenciar para niños pequeños. Yo Claro. creo que a los 9, ya por ahí, 9, 10 años ya comienzan ¿no? a discernir mejor eso. Pero hay que repetírselos todos los días. Sí. Claro. Amigo. Porque a veces uno lo aprende, Pero el hasta tratar, grande uno el lo tratar de aprende. pertenecer a los grupos, olvídate, por eso se hacen las pandillas, los grupos. No, y ahorita está de moda con lo del Roblox, ¿no? Yo he visto ya varias denuncias que están discriminando niños que no tienen cuenta de Roblox. Que no tiene Roblox. Entonces, Ay, pobrecito. ¿en qué época estamos? por A mi mí bebé. no me ha pasado, mi hijo no tiene. Compren esos Robux. Mi hija no tiene. Compren esos Robux. No, yo la voy a tener alejada de los videojuegos lo más Si no que quieren jugar puedo. contigo porque no tienes Roblox, No, Solo no, jugamos Mario. No, sí, jugamos Mario, pero ya esporádicamente por ahí. Bueno. Yo prefiero, no sé, que jueguen todavía con sus juguetes, que pinten, que creen. No, Quiero ver YouTube, tu hijo. sigue YouTube, pero Yo prefiero que vea, que pero- juegue su Nintendo 1 hora a que vea YouTube. pero tiende, no sé, pues ver los number blocks media horita. Bueno, Que ya es lo se está máximo, saliendo del pues. tema, por favor, ya acá terminó la situación, ya se nos fue el tiempo. Sí, ya se fue. Pero la conclusión, mucha comunicación. Esa es la Y identificar los puntos importantes del bullying. O sea, Voy a ver si se rompieron la Comunicación. comunicación y valor. Gracias. Gracias. Bye. Se grabó. Ahora ponte grabado. Gracias por llegar hasta aquí. Dale like, síguenos y comparte.